con el elemento fuego, el abuelito fuego. Shántico, Huehueteotl. Abrimos esta transmisión, sostenemos este espacio. Siempre me ha parecido muy curioso que de los 5 elementos, el fuego nace también con la intención humana y está presente sobre todo cuando el humano lo necesita, cuando necesitamos hacer alguna fogata, prender el fogón, cocinar, calentarnos, contar historias. Y creo que es algo muy profundo de observar, de contemplar. Hoy es una transmisión nocturna, como casi siempre. Y he pensado un poco en qué línea, digamos, continuar los episodios y las transmisiones, porque hace poco tiempo, digamos, pocos días, semanas, me abrí a una pregunta que me había hecho hace tiempo y me abrí a observarla, a contemplarla, a experimentarla, así como un laboratorio, como un observatorio. Y me permití también plasmarla mucho más acá en Madre Mía. Y eso, mezclado con muchas cosas, procesos, experiencias que he pasado, me hizo comprender tantas cosas que iremos desarrollando, desanudando, desmenuzando, digamos. Y por eso me parecía tan idóneo hablar de esto hoy, de contemplar esto juntas, de tener esta conversación tan profunda, pero a la vez que sea sencilla, ¿no? De digerir, de abrir más preguntas que respuestas, y sí permitir esa observación, esa contemplación. Hay algo que desde que tengo, digamos, memoria, desde que, sobre todo como cuando somos niños, tenemos cierta capacidad que es innata en todos, y no es que los adultos no la tenemos, solo que durante un tiempo, durante muchos años, quizás hasta décadas, se nos olvida, se nos tapa, lo ignoramos por adaptarnos a un mundo, una sociedad, un sistema. Y esto no lo digo como víctimas, ni como el sistema es el malo. Yo veo el sistema como un proyector, o mejor dicho, como el resultado en la pared del proyector, la proyección. Y sería muy ingenuo, ¿no?, querer cambiar la película tratando de tumbar la pared. Simplemente no funciona así, hay que ir hacia el proyector. Y fíjate qué loco que quizá el proyector somos todos nosotros. Entonces, durante mucho tiempo, recuerdo que una gran parte de mi adolescencia no es que perdí la capacidad, solo dejé de entrenarla, dejé de siquiera verla, sentirla, entenderla, reconocerla. Y cuando me mudé a la parte este de la isla, muchos años después, digamos, comencé a realmente reconectar, y muchos años después también a entender que esa desconexión siempre ha sido una ilusión, porque no hay forma de estar desconectados.
pero a conectar más profundamente con la naturaleza. Y me da cosa decirle así porque seguimos viéndola como algo afuera, ¿no? Como conecto con algo afuera, como si no es algo dentro, ¿no? Como si no somos parte de... Y por eso esa correlación de que como tratas y como reconoces y la relación que tienes con Pachamamita, con Madre Naturaleza, como le llames, con tu entorno, pues, con lo natural. Es la relación quizás que tienes con tu cuerpo, y eso lo vi muy profundo, lo experimenté yo misma y lo sigo experimentando y lo sigo de alguna forma transformando, permitiendo esa transformación continua, esa metamorfosis. Y es loco porque parecería que te conviertes en alguien más y a la vez sientes que sigues siendo tú, pero mucho más ligera, mucho más real y alineada con la verdad, con la verdad, no con tener razón, sino con la verdad, que creo que no tiene palabras, no tiene forma de hacerle justicia en el lenguaje humano. Creo que solo se va experimentando, no una vez, sino continuamente. Y entonces cuando comencé a amigarme, digamos, con mi cuerpo y a la par con, entre comillas, la naturaleza, inclusive creo que antes decían que no existía una palabra naturaleza como algo fuera, como algo externo, ¿no? Que es algo más moderno. Pero cuando he comenzado desde hace varios años ya a caminar por, ponle un bosque, cada vez más era esa necesidad de detenerme, de pausar, de mirar el árbol, de realmente estar presente, de respirar y mirar a mi alrededor y contemplar honestamente. Y en una de esas, quizás el preguntar qué está ocurriendo aquí, o sea, qué pasa aquí. Y simplemente maravillarte, no porque tengas la respuesta, sino porque sientes, porque experimentas, porque te devuelve una humildad. Ese caminar descalza fue una práctica por muchos años que me mantuvo, que me mantuvo cuerda, digamos, sobre todo en muchos procesos y experiencias bastante retadores. Y también antes y durante y después de mi maternidad, sobre todo de mi primer embarazo, de mi primer hijo, aún cuando hubo situaciones un poco traumáticas, Pachamamita siempre fue esa gran aliada, tanto para mí como para mi hijo y para nuestra relación. Y es algo que atesoro profundamente y que quiero de alguna forma, aunque ahora vivo más, irónicamente vivo más en la ciudad que en donde vivía, quiero y sé que caminaremos o estamos caminando ese camino de retomar eso, quizás de una forma diferente, ya no solo yo y mi bebé, sino ahora ya con una familia, con mi familia, con nuestra familia, con más hijos, pero también con otras perspectivas, otros vínculos, otros sueños, otros proyectos, otras formas de observar y también otras ganas de realmente estar al servicio. Creo que vivimos en una cultura, en una sociedad que nos enseña a confiar solo en lo que se ve, ¿no? En lo que es visible. Y si seguimos el ejemplo del bosque, ¿no?
ves los árboles, ves su tronco, ves las hojas, los frutos, las flores, pero no nos paramos quizás a entender, a reconocer, a pensar siquiera qué sostiene todo eso debajo. Y qué curioso, ahora que lo pienso, tal vez esa es una de las, digamos, como cualidades o características de la vida. A veces lo más importante no está a simple vista, ¿no? No está ahí mismo tan palpable quizás. Quizás hasta el humano es ese puente entre lo invisible y lo visible, y para eso justo existimos, quizás. Hace unos días, bueno, hace ya varios días, salió un estudio que me emocionó muchísimo y a la vez me asombró muchísimo, me conmovió muchísimo también. Y no es porque el estudio descubrió algo nuevo en sí. Creo que quizás le dio una nueva capa, otro matiz, otra perspectiva a algo que justo la naturaleza lleva millones de años haciendo. El estudio es de un equipo, digamos, internacional que publicó como un mapa global de las redes, de los hongos, las redes micorrízicas se llaman, que son las micorrizas, de mica y rizas, que son hongos y raíz. O sea, es una relación, es algo como simbiótico que se da entre el micelio, que es lo que está debajo de los hongos, que es realmente los hongos, los honguitos hermosos, preciosos, amados, que vemos arriba en la superficie, solo como los aparatos, ponle, reproductores, pero realmente el cuerpo está debajo. Y todas esas redes, ese micelio, se conectan con las raíces de la mayoría de las plantas y árboles también, y crean esta como simbiosis, como colaborativa consciente, donde juntos se ayudan mutuamente. Y toda esa locura, esa belleza, esa magia ocurre, y siempre ha ocurrido, debajo de nuestros pies. ¡Qué locura! Y no es que estoy diciendo el estudio descubrió que existieran, no, eso sucedió a finales de los 90 con esta, ella se llama Suzanne Simard, si no me equivoco. Bueno, sé que no me equivoco, es Suzanne Simard. Y en el 97, ahí sí creo que tampoco me equivoco. Pero ella, por primera vez, digamos, dio a conocer esta simbiosis, esta colaboración, esta cooperación debajo de nuestros pies. Entonces, ¿es algo nuevo? No. O sea, lo que de alguna forma este estudio revela, lo asombroso, digamos, fue otra cosa. Es que por primera vez trataron de dimensionar, digamos, de responder una pregunta entre comillas sencilla de cuál es la magnitud, la profundidad o la dimensión, sí, la dimensión realmente de toda esta red. Y la respuesta creo que está un poco mucho difícil de siquiera imaginar. O sea, agárrate, respira. 110 cuatrillones de kilómetros. O sea, pausa, intenta dimensionar esa cantidad. 110
cuatrillones de kilómetros. O sea, una cifra tan inmensa que buscando, entre comillas, bajarla a la Tierra, es aproximadamente 1 billón de veces la distancia de la Tierra al Sol. Y aún así, esa otra cifra igual es demasiado loca y demasiado difícil de imaginar. O sea, son cifras tan inmensas que honestamente es como una invitación, o sea, no hay otra forma de decirlo, una invitación a la humildad. O sea, caminábamos sobre la tierra y ya existía todo un mundo entero debajo, sosteniéndola, sin hacer ruido, sin ser visible. Qué profundo, qué loco, qué hermoso, qué mágico, qué rico. O sea, pero más allá de los hongos y del estudio, lo que realmente me venía a la cabeza era nosotros, pues, o sea, era el poner todo esto en contexto, pero también hacia qué significa nosotros como humanidad, qué significa en nuestra forma de percibir, nuestra forma de observar, de contemplar. Porque uno piensa en un bosque y pues siempre hemos pensado quizás de que, sí, son árboles, ¿no? Muchos árboles. Y tiene sus animalitos y sus plantitas y todo esto. Pero no, espérate, un bosque también está hecho de vínculos, de relaciones, de redes, de simbiosis, de una sinergia, una colaboración, una cooperación constante. No es organismos aislados, cada uno por su lado. Hay relaciones constantes, de calidad, sostenidas en el tiempo. Y curiosamente, hace muchísimo tiempo vengo observando, digamos que un patrón que no importa dónde mire, se repite una y otra vez, o sea, en el cuerpo, en la maternidad, en la biología, en la ecología, en las comunidades. Y es que la vida pareciera que siempre se organiza en redes, justamente. O sea, no es individuos aislados, se organiza en redes. Es como esa preferencia, no sé si llamarle preferencia o simplemente una condición que debe de estar para que todo florezca, por así decirlo. Porque no puede haber, o pareciera que no puede haber, nada que exista aislado realmente. O sea, a ver, respira un momento. Si puedes cerrar los ojos también lo puedes cerrar. Si estás manejando, por favor no lo cierres. Pero piensa en tu cuerpo, por ejemplo. O sea, el cuerpo no es que vive aislado. Dentro, cada célula no vive sola, o sea, están inmersas pues en todo, en plasma, en esa matriz que conecta todo, esa fascia, por ejemplo, que es este tejido, justamente esta red viva, acuosa, preciosa, que cada vez más se habla de ella y se entiende, no como algo, no solo como algo aislado, sino que conecta profundamente con cada sistema, con cada órgano, y que su calidad, su estado, repercute directamente en los órganos. Como esté tu fascia, está en general también tu cuerpo, obviamente. Entonces eso es algo tan bonito, tan liberador, tan profundo de ir descubriendo, y obviamente de aterrizarlo, ¿no? De aterrizarlo, de enraizarlo, de decir, ok, ¿cómo se come esto, ¿no? ¿Cómo lo
aterrizo en mi cuerpo, en mi día a día, en lo sagrado de lo cotidiano. Y definitivamente haremos toda una transmisión sobre la fascia porque es fascinante. Ay, Alejandro. Entonces, todo eso, todas estas redes en el cuerpo, hay una coordinación preciosa, sincrónica, o sea, señales, ¿no? Tanto químicas como eléctricas, de todo tipo. O sea, piensa en un cuerpo y a veces imaginamos órganos aislados, ¿no? Pero sobre todo el cuerpo es esa conversación constante que tiene cada sistema, cada órgano, esa relación, esa nutrición bidireccional, sea de nutrientes, sea de información, de señales, de lo que sea. Y como es arriba es abajo, y si eso sucede con un cuerpo, y si eso sucede con un bosque, con los ecosistemas, quizás, tal vez, también en una familia. Y aquí quiero como pausar un poquito, solo para hacer un paréntesis y aclarar ambas caras de la moneda. Y aquí voy a meter la naturaleza, sabiendo que no es algo aislado ni fuera de nosotros nada más. Pero no, la voy a meter como si fuera algo así y la voy a mezclar con la espiritualidad y por otro lado la ciencia. Y por tanto tiempo yo siempre era un poco más abstracto, ¿no? Te entendía la idea de ese llamado y de esa visión y de ese camino, de ese transitar tan precioso de decir, yo quiero unir la ciencia y la espiritualidad en mi vida, en mi historia, en todo lo que haga, en cómo está el servicio. Y ahora, poniendo esa espiritualidad o esa naturaleza o eso emocional o eso humano y viendo también otra cara de la moneda, que es todo lo científico, que también siento que es profundamente humano y que también es profundamente válido y necesario. Ese unir no es simplemente para justificar. O sea, creo que sería injusto tanto con la ciencia como con la naturaleza convertir cada estudio o cada descubrimiento científico en algo como si fuera una metáfora, algo muy vago, ni tampoco en sí usar la naturaleza para tal cual justificar ciertas, no sé, conductas, hábitos, formas de relacionarnos, ideas, conceptos humanos. Porque honestamente, pues en la naturaleza hay de todo. O sea, en la naturaleza sí, también hay muerte y competencia y hay caos, entre comillas, lo que un humano vería caos, ¿no? Pero hay de todo un poco en ese buffet. Entonces no siempre es decir, bueno, la naturaleza funciona así, entonces el humano debe funcionar así, puro y duro, sin ver el contexto, sin ver el entorno y ciertas otras cosas y condiciones, ¿no? Tampoco por el otro lado decir, bueno, la ciencia dijo esto o descubrió esto y ya eso es lo que es, y todo lo demás pues no tiene ningún sentido. No, creo que no sería justo con ninguna de las dos caras de la moneda. Lo que sí me interesa de alguna forma es eso que hablábamos al principio, observar, contemplar. Así me tomo más tiempo, así nos tome un poco más de tiempo el desmenuzarlo, el que sea un poco más a fuego lento, el cultivar cada vez más la paciencia, el tener más criterio, más discernimiento, hacer más preguntas, no irnos simplemente por un lado o el otro, así como siempre me llega la frase mexicana de como gorda en tobogán, pero me da mucha risa. Pero a veces nos vamos porque normalmente es algo muy
común, digamos, cuando el ser humano está todavía entrenando ese autoacecho, esa metacognición, ese criterio, ese discernimiento, es que buscamos cosas que reafirmen y reconfirmen y asienten las ideas y las creencias que ya teníamos. Y es muy fácil caer, así creamos que estamos investigando y observando, sea por la ciencia o por la espiritualidad o la naturaleza, solo seguir ese loop y ese camino de esto reconfirma aún más lo que ya creía, y entonces lo asiento y me voy por ahí, y se puede convertir hasta en un dogma o una creencia muy arraigada que quizás no es que no sea beneficiosa, sino que limite muchísimo nuestro panorama y nuestro perímetro, digamos, de exploración, de observación, de contemplación. Entonces cada vez más me abro a eso, a cuestionar, a discernir, a tener criterio, sobre todo cuando encuentro algo, cuando descubro, cuando exploro, cuando algo me encuentra, digamos, que justo reconfirma algo que ya sentía y que ya sabía. Pero también me puedo ir, claro, por otro lado, ¿no? Donde siempre cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar, y esa búsqueda implica falta, ¿no? Implica que no está dentro ya todo, o que no ya tienes eso que buscas. Por eso creo que en vez de irme solo por lo metodológico y lo epistemológico y lo científico y todo esto, o solo por el otro lado, es como ir al centro corazón, ir a esa templanza, caminar por el camino del medio, donde podemos observar ambos lados, pero continuar con esa contemplación y esa observación. La basura. Espérate. Escucho el camionito que se tira la basura. Pausa. Quizás lo corte, quizás no sé, también quiero además de no hacer tanto show, pues para subir, para grabar, editar y hacer todo lo que en mi mente, que sí, no es que estaría mal hacerlo, pero honestamente no tengo el tiempo ni las energías para las energías en plural, no sé por qué lo digo en plural, pero bueno, la energía para quizás hacerlo con la perfección, entre comillas, que quisiera, o con el resultado que quisiera. Y por eso escogí hacerlo profundamente humano y simplemente hacerlo, parirlo como esté, como se vea, como se escuche. Hay episodios donde han habido perros atrás ladrando, y es parte de, ¿sabes? Es parte de la vida, es parte del proceso, de la experiencia, y es parte de que estemos aquí conversando. Y si estuviéramos, que lo estamos energéticamente, pero pues si te invito a mi casa y estamos sentadas en la mesa conversando, una conversación así súper profunda y hermosa, y de repente me acuerdo que tuve que sacar la basura porque escucho el camión, ¡pum! Ráspalo, y chucho, que voy a salir corriendo, claro que sí. No es como, bueno, espérate, sigamos todo modo zen. No, es parte de también ese sazón de la vida, ese buscarle el humor, ese aceptar y reconocer la imperfección, ¿no? Y que hay perfección dentro de esa imperfección. Entonces, se me olvidó un poquito el hilo, pero más o menos me acuerdo que está hablando del centro, del centro corazón, y de caminar ese camino de la templanza, de la observación, del criterio, del cultivar el criterio y el discernimiento gracias a la observación y la contemplación constante. Es casi siempre preguntar, ¿aquí hay algún patrón, alguna enseñanza, alguna condición que merezca nuestra atención? Y si sí, pues qué fascinante. Y cómo aplicarlo de nuevo en lo sagrado de lo cotidiano.
Entonces volviendo a ese estudio y más que nada a ese entendimiento profundo de que un bosque es mucho más de lo que creíamos y que esas redes, bueno, empezando, ¿qué distribuyen esas redes? Agua, carbono, nutrientes de todo tipo, información, químicos, pues, o sea, señales. Y no todo pasa por un solo árbol. O sea, la vida circula, todo circula. Y es parte de las condiciones para que todo un ecosistema con tantas especies y organismos diferentes puedan conversar, puedan habitarse, puedan cooperar, puedan nutrirse, puedan ayudarse, puedan sostenerse y crear algo mucho más grande que ellos en conjunto. Y en una familia, fíjate, también circulan cosas, muchísimas cosas. A veces tal vez no nos pausamos a observar, pero ¿qué puede circular en una familia? Información, claro, ¿no? Pero ¿qué tipo? O sea, circula cuidado, nutrición, circula tiempo, circula lenguaje, miradas, silencios, circula responsabilidad, circula, ponle fe, esperanza, como le quieras llamar, circula descanso, circulan muchas cosas. Y cuando una sola cosa, o varias, cuando algo en general deja de circular, pues sí, todo el sistema empieza a sentirlo, ¿no? No voy a decir que se viene abajo de una vez, pero sí, vamos a decir que todo el sistema lo siente, todos los involucrados lo sienten. Y esto no es porque alguien hizo algo mal o porque alguien es el malo, hay una víctima, un victimario, no. O sea, sí quiero cuidar eso también. Cada conversación donde se hable de, o sea, de corresponsabilidad, de pareja, de familias en general, de vínculos sobre todo, que hablamos y hablaremos cada vez más mucho sobre los vínculos desde diversas perspectivas. Nunca es para señalar un culpable. No es un discurso más donde tal persona o tal género es la víctima y el otro es el verdugo, o que la mamá tal cosa y es la pobrecita y el papá es el antagonista y es el malo, y es una conversación entonces entre una ideología y otra, entre el machismo y el feminismo, entre el patriarcado y el matriarcado. No, y desde hace muchísimos años lo entendí y estoy intentando cada vez más ponerlo en palabras de manera cuidadosa, con observación, de nuevo con criterio, pero creo que una sociedad va mucho más allá de que solo un género o una persona o una ideología o una en general forma de hacer las cosas es lo único que tiene cabida, ni en una sociedad, ni en una familia, ni en una empresa. Creo que la vida nos va demostrando que quizás no funcione así, por lo menos no de una manera armoniosa y beneficiosa, no desde un Rita, que como les llaman en la India, ese orden como divino, cósmico, que nos penetra, digamos, a todos los seres y a todo lo que existe en la vida, ese orden que creo que no se puede explicar con el lenguaje humano. Entonces creo que la naturaleza, volviendo al tema de la naturaleza y todos estos ejemplos, creo que es mucho más interesante, mucho más profunda, mucho más rica que solo decir es esto o es lo otro, tomo un partido de esta forma o de este grupo. Es mucho más hasta complejo que eso, y eso me hace pensar, me ha hecho pensar, claro, no solo en mi familia, en las familias que conozco, en lo que está a mi alrededor, en quienes están a mi alrededor. O sea,
directo, indirectamente, conocidos, amigos, historias, las cosas que uno ve en las redes. Pienso en todo y uno todo. Inclusive, escúchame bien, inclusive las madres, que más que quejas tienen gratitud porque están profundamente sostenidas y acompañadas por sus parejas, porque hay una corresponsabilidad preciosa y son padres presentes y esposos presentes, y hay gente que también tiene hasta eso, o sea, además de eso, familiares presentes hasta cierto punto, porque por eso lo digo, que inclusive este tipo de madres con estos padres presentes y estas parejas con un profundo sentido de corresponsabilidad en toda la vida que están creando, sea con los hijos, en el hogar, si tienen proyectos juntos. Aún así, llega el final del día y están fatigados, agotados. Y ni siquiera es porque es que estoy yo sosteniendo todo, te sostengo a ti, el otro dice lo mismo. No, es que son dos personas, una pareja, intentando sostener y realizar ciertas funciones que por tantísimo tiempo siempre estuvieron distribuidas entre más personas. Porque honestamente cada vez se visibiliza más esto, pero no quiero caer en una percepción donde el esposo, en este caso, ¿no? en estos ejemplos de parejas de nuevo monogámicas, heterosexuales, donde el esposo es la red. El esposo tiene que estar tan presente y sostener tanto que entonces toda la red que antes teníamos se vuelve el esposo. Es imposible, porque estamos pasando la responsabilidad de uno al otro y es que no funciona así. Quizás es algo mucho más complejo, como vemos con las micorrizas, donde ni siquiera ni una persona, pero tampoco una pareja está supuesta a realizar y a sostener todo esto que por tanto tiempo ha estado distribuido. Ha habido una cooperación. Entonces no es como hay un problema de voluntad o de falta de organización o que no distribuyen bien las tareas ustedes dos. Es como, no, espérate, hay una arquitectura en las redes que quizás hay que reorganizar, resignificar primero, reconocer primero, reconocer, resignificar y reorganizar, ¿no? Entonces a veces está ese cansancio, sea por parte de la madre o del padre, y quizás no es que es una señal de que hay un problema con esa persona o con ambas o que están débiles, sino simplemente es la consecuencia de una red que está muy pequeña o muy débil, intentando cumplir las funciones sola, o para las que no fue diseñada, por lo menos no de esa forma. Y fíjate que no es quitar la responsabilidad, es simplemente, tampoco es ni siquiera una respuesta, es que lo veo más como una pregunta mucho más fértil, donde ya no es quién está fallando o de quién es la culpa, sino qué necesita esta red específica para volver a respirar, a circular, a funcionar de una forma, no sé decir correcta o alineada, o con las condiciones correctas para que florezca, ¿no? Para que la vida circule. Y sí me conmueve un poco pensarlo así, porque yo misma, inclusive por un tiempo, lo vi un poco desde un extremo, después luego del otro, y ahora es que estoy buscando ese balance. Y creo que la vida quizás, o por lo menos la mente, la psique humana, ha funcionado mucho así, y lo vemos en la sociedad, en lo de afuera, entre comillas, que se refleja ese interior, esos procesos, esa metamorfosis, donde como un péndulo está ese momentum y agarra el péndulo para un lado completo, y después decimos, mira, espérate, ay, ups, dije,
Pero bueno, ya lo dije. ¡Ay, caca! Va de un lado y después, ¡fum!, vamos para el otro. Es como, no, pienso esto y después, no, pienso en lo otro, o lo opuesto. Y no hasta después de marinar mucho, quizás por semanas, meses, quizás hasta años, donde empezamos a ver como, espérate, quizás no es ni un extremo ni el otro. Quizás justo fui y experimenté ambos para entender, para reconocer, para absorber de ambos lados, y como un malabarista o como uno de la cuerda floja, entender que no es ni para un lado ni para el otro, es en el centro, y aún así levemente tengo que ir un poquito de un lado del otro para poder avanzar, porque ni siquiera es que estoy en el centro y me quedo parado porque me caigo. Tengo que avanzar, y para avanzar tengo que ir de un lado al otro, pero si me voy muy de un lado, muy del otro, me caigo también. Entonces es un equilibrio, es un arte literal de encontrar ese centro y sostenerlo cada día, porque puedes encontrarlo, pero al día siguiente tienes que volver a sostenerlo, y puede que haya días que lo hagas mejor, o que te salga más fluido, y otros que no, y también está bien. A veces hasta esos retrocesos, como le llamamos, son parte del camino, y no son ni siquiera un retroceso, simplemente es parte del proceso y del camino. Entonces creo que sí cambia, ¿no? Cambia mucho en la manera en que no solo que miro la vida en general y mi historia y mis relaciones, sino en la forma en que miro ahora la maternidad. Porque digamos que sí pensaba que acompañar a una madre era quizás ayudarla a ser más fuerte, ¿no? Y hoy no estoy tan segura de eso. O sea, tal vez ayudar o sostener los espacios y las experiencias para permitir esa observación, esa contemplación, para ayudarla a ver ese bosque y recordar, reconocer que la vida nunca ha florecido gracias a que solo un organismo es el más extraordinario, el superdotado, y gracias a ese suelo se sostiene toda la vida. No, por millones de años ha sido de que las relaciones, los vínculos, las redes han sido lo suficientemente sólidas, buenas, sostenibles en el tiempo y capaces y con las condiciones correctas para que entre todos fluya la vida, que circule la información y todas las cosas que deben hacerse para que ese ecosistema siga funcionando con su diversidad, con su reciprocidad, con su cooperación, con que cada quien toma su lugar, con esa responsabilidad. O sea, son muchas cosas, no son solo unas, que permite que ese ecosistema, con todos sus organismos, con todos sus grupetes de sus comunidades, por así decirlo, y aún así hay una misma red que los une y que los sostiene, pero que todos son partícipes activos en el sostenimiento de esa red. Entonces mira qué profundo y poderoso. O sea, es una historia, digamos, no de perfección, como siempre decimos, no es perfección, es presencia, decimos, ¿no? Pero ahora lo cambio como no es perfección, es cooperación. Y de alguna forma esto pudiera ser como no es que haya perdido no sé si decir esperanza o convicción o certeza, pero me la reafirma, digamos, porque es una historia de intercambio, de reciprocidad, de adaptación, de la vida circulando, de una cooperación profunda y constante. Y vemos que entonces no se trata de nuevo de perfección para sostener la vida, sino simplemente eso, estar viva. O sea, es una red que está viva, y por eso permite que todo fluya y circule. ¿Y cómo se lleva eso entonces a las familias? Quizás
si necesita una conversación o varias, o una comida compartida, quizás es una amistad, un vecino, un abuelo, un familiar, quizás es un espacio para detenernos, para contemplar, para descansar, quizás es una pregunta honesta o varias o muchas. A veces el restaurar, ya hablando de redes, a nivel de reflejo en las familias, a veces restaurar esa red empieza con cosas muy pequeñas, con esos microgestos que realmente nos devuelven de a poco esas condiciones, ese entendimiento, y ese poner en práctica y experimentar nos devuelve. Entonces esta circulación, esta respiración, este florecimiento, y no creo que vaya aislado de que sucede lo mismo internamente con nuestro cuerpo, con la relación con una misma, con la pareja, con los hijos, con las amistades, los familiares. O sea, todo se va uniendo porque todo está interconectado, claramente. Creo que en el occidente sí se ha perdido mucho y creo que se está retomando de a poco, pero en el oriente, con tantas cosmovisiones y medicinas y perspectivas y formas de ver la vida, de ver el cuerpo sobre todo, siempre hemos entendido esto que estamos hablando. No te dan una medicina para el corazón que te joda el hígado como hacen en el occidente, no. Entienden que todo es una red, que todo es interdependiente, dependiente, y todo está interconectado, y por ende se trata de ver todo el conjunto. Y eso aplica pues en las comunidades, en las familias, en la tribu de la que siempre hablamos. Entonces creo que en el fondo, acá en Cable Madre Tierra, y claro que en Madre Mía en general, creo que es lo que estamos intentando hacer en este universo, en este espacio. No se trata de, ay, ven y acumula información, o aquí está esta respuesta rápida, o así funciona esto, y esto es lo que es, y así se ve la maternidad, o la pareja, o la relación contigo, con tu cuerpo, con tus hijos. No, es algo que pudiera parecer más sutil y a la vez más profundo, que es recuperar una capacidad que quizá hemos ido perdiendo, pero así como lo que te decía del occidente, creo profundamente que estamos recuperando tantas cosas, y una de ellas es esa capacidad, pues eso, de observar, y no solo observar, sino observar con asombro. Qué precioso es observar con asombro y con criterio, claro, con discernimiento, porque va de la mano, como hablábamos de las dos caras de la moneda, es ese asombro sin criterio, pues convierte cualquier cosa en una creencia, en un dogma, en algo donde es esto y punto, y se vuelve rígido. Aquello que creemos que tal vez nos estaba liberando, entre comillas. Pero al contrario también, si solo tenemos el criterio y no tenemos esa capacidad de asombro, esa inocencia, no inocencia como algo infantil, sino inocencia como ya hemos hablado de esa palabra y de su etimología, donde no hubo daño, ¿no? Sin daño, no daño. Entonces, tener criterio, pero también tener el asombro y la inocencia de ver la vida, para que no sea solo algo vacío, algo mecánico, algo rígido, y complementar, o sea, unir las dos. Quizás necesitamos ambas caras de la moneda. Así que te dejo como una pregunta para ya ir cerrando. Bueno, con dos preguntas, y no tienes que responderla ahora, tal vez llevarla contigo, meterla en el bolsillo, y mientras cocinas, mientras te bañas, mientras manejas, doblas la ropa, terminas algún pendiente, o hasta duermes a los niños, mientras caminas quizás,
pero de a poco ve preguntándote varias veces, no solo una vez, varias veces. Uno, ¿qué partes invisibles en mi vida me han estado sosteniendo sin que yo las vea? Y dos, ¿qué partes de mi propia red les serviría o agradecería un poco más de cuidado, de atención, de presencia, de que circule la vida, la información? Gracias por escuchar, por estar aquí, por llegar hasta aquí. Nos vemos o nos escuchamos en otra transmisión. Seguimos caminando, de nuevo sin respuestas definitivas, a veces con más preguntas que respuestas, pero sí para aprender, primero desaprender mucho y también para aprender poco a poco, a fuego lento, el lenguaje con el que la vida lleva millones de años ya hablándonos. Así que gracias por tirar este cable madre tierra conmigo hoy. Te abrazo.